sabéis, la CNMC, quería decir que vamos a grabar esta sesión. Bienvenido, yo soy Bárbara Dierces, la gerente de ASCOM. En breve introduciré nuestros ponentes, pero solo un punto de orden. La grabación estará a la disposición de todos los asistentes. La enviaremos por correo y estará en el área de socios en la página web de ASCOM. Y los últimos 15 minutos más o menos habilitamos unas preguntas por escrito para que lo podamos transmitir a nuestros ponentes. Pues hoy abordamos un tema clave para el ámbito de compliance y la defensa de la competencia, analizando experiencias, casos prácticos, estrategias para prevenir conductas ilícitas, con la participación de unos expertos de primer nivel. Empiezo. Bienvenida, Vera. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Vera Sopeña Blanco, de la CNMC, jefe del gabinete de la presidencia del CNMC desde 2020. Ha sido técnica jurídica en la dirección de competencia y en la asesoría jurídica de la CNMC y anteriormente en la ya no existente CNC. Ha sido también abogada, especializada en Derecho de la UE y la competencia en el despacho de Garrigues. Está admitido en el Colegio de Abogados de Nueva York y además en la de Madrid, ICAM, y colabora en másteres especializados y es profesora asociada en la EA Law School. Bienvenida, muchísimas gracias por tu participación hoy. Vamos a escuchar luego un poquito un debate con todos los asistentes, pero no que quiero introducir también a Julia Sudero, socia fundadora en el despacho, Sudero Fernández, socia de ASCOM hace mucho tiempo, muchos años también, doctora en Derecho de la Competencia y Derecho Internacional privado por la Universidad Carlos III de Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad de Hannover y máster LLM por las universidades de Hannover y Lovania. Trayectoria que se centra en el derecho de la competencia, mergers and acquisitions, anticorrupción y derecho internacional privado, con amplia experiencia también en asesoramiento jurídico en jurisdicciones como Alemania y Reino Unido. Cuenta con una amplia experiencia internacional, miembro del Colegio de Abogados de Madrid y sede en Alemania. Me imagino que eres Gewaltrechterin, ¿cómo es? Perdona. Rechtsanwältin. Eso, en Alemania también. Participa activamente en nuestras secciones profesionales como European Law Institute, Ligue Internationale de Droit de Concurrence, AEDC, RADC y entre otros. Y autora de muchísimas publicaciones en varios idiomas sobre derecho y competencia. Bienvenido. Último ponente, perdón, por ser caballero, perdón, nada más que eso. Pablo García Vázquez, abogado en 4 casas, también con muchísima experiencia en Derecho y la Competencia en la Unión Europea, profesor en Instituto Superior de Derecho y Economía ISDE, ESADE y otros centros de formación, certificado como profesional de compliance, como no, por CHESCOM, reconocido por IFCA, miembro de ASCOM y activo miembro del grupo de compliance en la actividad empresarial. También muy activo en la implementación, ayudando a clientes en la implementación antes, después y durante la investigación por autoridades y la implementación de programas de cumplimiento normativo. Bienvenidos, un placer contar con vosotros hoy, que vamos a hablar sobre colusión y corrupción, lecciones aprendidas y mejores prácticas internacionales. Un honor y un placer contar con vosotros tres. Además, tenemos hoy una novedad. Pablo os va a contar, me imagino, luego sobre un nuevo paper que han publicado sobre un análisis de 5 años del guía de la CNMC. Pero dejo todos los detalles a nuestros ponentes. Bienvenidos y muchísimas gracias. Pablo. Muchas gracias, Bárbara, por presentarnos. Yo hoy, por mi parte, voy a estar con un doble gorro de moderador y también interviniendo. Y bueno, voy a hacer uso todo lo que pueda de esta doble condición, de esta ventaja. Tenemos 1 hora y media por delante. Vamos a intentar que sea lo más interactivo y dinámico posible. Dentro de eso, también deciros a todos los que nos seguís
Buenos días, aquellos que seguro están conectados, buena parte de la audiencia también desde jurisdicciones de Latinoamérica. Buenas tardes, buena hora del café para todos los demás que nos siguen desde el horario peninsular. Vamos a tener 10-15 minutos según cómo manejemos los tiempos al final para preguntas. Tendremos a Bárbara siguiendo la sesión y tomando nota de aquellas cuestiones que se planteen. Podéis dirigirlas a algún ponente en particular, sobre todo a Julia y a Vera, a mí menos preguntas. Pero al final, en la medida que tengamos tiempo, daremos un repaso a aquellas cuestiones que veamos más interesantes. 3 bloques para la sesión de hoy. Al principio vamos a comenzar cubriendo esa dimensión penal de los ilícitos de competencia, de las conductas anticompetitivas y esos puntos de conexión que en ocasiones presentan con corrupción, con conductas que sean tipificables pues como cohecho, como malversación, según los casos. Y cuál es qué futuro le auguramos, ¿no?, a ese horizonte de aplicación o de persecución de conductas anticompetitivas en sede penal, en la jurisdicción penal. Luego hablaremos en un bloque más intermedio pues, de la práctica de la CNMC en la detección de ilícitos concurrenciales, qué nuevas herramientas están utilizando, sobre todo también en el ámbito de la contratación pública. Al hilo de esto, pues en la medida en que el tiempo lo permita, sí que me gustaría que diéramos alguna pincelada sobre la prohibición de contratar, porque también venimos de tener novedades en ese frente, más las que esperamos próximamente. Y por último ya nos centraremos propiamente en la guía de la CNMC sobre programas de cumplimiento en materia de defensa de la competencia, que este junio cumplió 5 años de su publicación, en junio del año 2020. Y vamos a animarnos pues, a plantear algunas propuestas, repasarla, valorar un poco cuál ha sido la experiencia en la aplicación estos 5 años, ¿no? 2 cuestiones más antes de entrar en materia. La primera, como anticipaba Bárbara, disculpadme el spam, ¿no?, y la cuña publicitaria, pero sí que queríamos decir que desde ASCOM, desde el grupo de compliance en la actividad empresarial en particular, hemos estado trabajando a lo largo de este año en un estudio exhaustivo en el que analizamos todas y cada una de las resoluciones de las autoridades en España, tanto de la CNMC como de las autoridades autonómicas, valorando programas de compliance, así como la jurisprudencia, aunque limitada, que tenemos hasta la fecha, algunas referencias también internacionales, y a partir de ese análisis, de esa sistematización, de esas experiencias decisorias que hemos tenido, pues nos animamos a proponer algunos indicadores de mejora y algunos criterios que la guía, la CNMC, pues podría incorporar a futuro. Todos los asistentes, todos los que nos sigan hoy, vais a recibir, si no hoy, será mañana o si no a lo largo de la semana, copia de ese documento que publicaremos, pues como digo, en cuestión de días y que también esperamos que sirva como contribución formal de ASCOM a la consulta pública para la revisión de esa guía. Y aquí tengo que, en primer lugar, darle la palabra a Vera para que nos cuente un poco sobre esto, porque desde luego la actualidad nos come y hoy hemos amanecido prácticamente con esta noticia, así que si nos puedes contar un poco esta consulta, hasta qué plazo va a estar abierto y qué esperáis de ella. Sí, bueno, muchísimas gracias, sobre todo Monascom, por esta invitación, a mis copanelistas, y encantada de estar aquí con vosotros, además en un día como hoy, porque no, la verdad que no estaba así organizado, pero casualmente se ha querido que al final haya salido hoy publicada la consulta pública de la guía de valoración de los programas de cumplimiento de la CNMC. Como ha dicho Pablo, cumplía este junio 5 años. Y bueno, una serie de elementos que han ido surgiendo a lo largo de los últimos, más que años, meses, ¿no? Pues ha suscitado la necesidad de someter a una consulta pública a la guía para ver cómo podemos actualizarla. Entonces, fundamentalmente, digamos que sería la publicación de la comunicación de la CNMC estableciendo los criterios para la determinación y alcance de la prohibición de contratar. Eso fue un cambio significativo en lo que iba a ser la práctica de la CNMC en relación con la imposición de la prohibición de contratar, en la que
los programas de compliance tienen una incidencia esencial, ¿no? Porque al final a nadie se le escapa que con independencia de lo que se quiso en el momento con la guía, que era fomentar una política de cumplimiento también en el ámbito de competencia en España y dar los incentivos adecuados pues, para favorecer la implementación de estos programas en el empresariado español. Lo cierto es que la inminencia de la prohibición de contratar, empezar su aplicación de una manera bueno, pues más rápida, ¿no? Estableciendo esa determinación de la duración y el alcance de las propias resoluciones, pues pensábamos que era un buen momento para clarificar los incentivos que deben emanar de la guía de cumplimiento de la CNMC, y por eso, bueno, pues también en ese momento fue cuando se empezó a valorar también la actualización, pero también otras cuestiones como la implementación de la directiva ECN+, que bueno, pues modificó la Ley de Defensa de la Competencia en lo que se refiere a parte de clemencia y prohibición de contratar, y otros elementos, también la realidad económica y tecnológica, ¿no? El impacto de la inteligencia artificial generativa, el empleo masivo de datos, la realidad también económica, y también pues, el momento, ¿no? En que nos habían trasladado que la guía de compliance pues sí que había conseguido ese efecto dinamizador, y ahora conviene un poco pues aclarar cómo debemos continuar en este ámbito, sobre todo los efectos, diría yo, también de la prohibición de contratar. Entonces, bueno, la guía, la consulta pública en relación con la guía, la hemos articulado, hemos hecho una primera fase muy abierta, con una serie de preguntas también muy abiertas en las que animo, sobre todo en este foro, a participar y a contribuir a ella, porque es van a ser unas observaciones especialmente valiosas, ¿no? De los profesionales y de las empresas pues, que están interesados en el ámbito de compliance y que posiblemente ya conozcan la guía y que están día a día pues, ¿no? lidiando con aspectos del compliance, y pues esperamos que efectivamente, ¿no? Que esas observaciones nos ayuden a ver cuáles son los elementos básicos de actualización de la guía. Con esas aportaciones luego iniciaremos una serie de rondas, de seminarios, quizá pues me gustaría también pues, contar con ASCOM, también con otras asociaciones especializadas en el ámbito de defensa de la competencia, instituciones públicas, con el objeto de luego publicar un nuevo texto actualizado que se someterá a una nueva audiencia pública, y idealmente conseguir un nuevo texto, la aprobación de un nuevo texto, pues hacia finales de abril. Esta consulta pública más abierta, con una serie de preguntas bastante, bueno, pues abiertas, y nos invita a todos a participar, termina el 20 de enero. Nos hemos dado un plazo, bueno, pues es verdad que están las navidades entre medias, pero bueno, es un plazo lo suficientemente amplio, espero, ¿no? Y bueno, pues veremos, también va a ser un proceso de reflexión para todos, muy interesante, y como ya he dicho, pues les animo también a participar precisamente en este foro. Así que gracias, Pablo. No, gracias a vosotros, sobre todo CNMC, que lo comentábamos antes fuera de cámara, que nos hayáis respetado las Navidades, a todos aquellos que tengan interés en realizar aportaciones. Por parte de ASCOM, digamos que vamos, prácticamente nos hemos adelantado, pero vamos, espero que realmente recibáis muchas aportaciones, y gracias también por compartir un poco la hoja de ruta y que podamos tener una fecha tentativa en la cabeza de cuándo podríamos tener un nuevo texto, porque creo que es un documento que va a ser muy esperado por todo tipo de organizaciones, porque al final digamos que el derecho a la competencia está de moda, lo estamos viendo, y con ello el compliance, ¿no? de esa normativa de competencia, y está de moda por múltiples razones, ¿no? Por todos los desarrollos que está habiendo en la práctica, todos los retos que encontramos, ¿no? de IA en materia de acuerdos de sostenibilidad, cómo analizarlos desde una perspectiva de competencia, en la aplicación de la normativa de competencia en mercados laborales, en esa dimensión penal que vamos a dedicarle cierto espacio hoy. Y está también de moda porque realmente infringir la normativa de competencia a día de hoy, desde que ya tenemos las prohibiciones de contratar como parte de nuestra realidad y de ese abanico de consecuencias que emanan de la comisión de una infracción grave o muy grave, la normativa de competencia, pues está claro que infringir o no respetar la normativa de competencia sale ahora más claro que nunca, ¿no? Entonces, esto ha generado que, bueno, competencia sea uno de los campos
que está protagonizando ese proceso de expansión, de diversificación desde ese compliance más tradicional y más enfocado en la prevención, gestión de riesgos penales, a bueno, abrirse a otros campos, también compliance sociolaboral en materia de sostenibilidad, pero competencia está ahí, ¿no? Entonces, ya por ir centrando un poquito el tiro hacia ese primer bloque, esta dimensión penal de la normativa de competencia, al final, bueno, no es nueva desde el momento en que tenemos ciertos preceptos en el Código Penal, ¿no? El de 262, 261, 284, fundamentalmente, que al final tipifican como ilícitos penales pues, ciertas conductas que al final lo que provocan es alterar precios, ya sea en el marco de un concurso o una subasta pública, como es el foco del artículo 262, como que al final, por manipular fuentes de aprovisionamiento o otras prácticas, al final produzcan ese efecto de falsamiento de la competencia, ¿no? Lo que sucede es que al final el derecho de la competencia es un derecho de empresa, que al final su acción se dirige con carácter principal a la persona jurídica y la persona física, pues casi que nos la encontramos en el camino, ¿no? Es decir, tiene una responsabilidad que es suya, pero es accesoria de la responsabilidad de la empresa y por tanto necesitamos declarar la responsabilidad de la empresa para poder dirigirnos también en la jurisdicción contenciosa contra ese directivo, ese representante legal. La lógica es la contraria en sede penal. Al final, en sede penal vamos a buscar a la persona física y vemos en qué medida cabe considerar responsable también a la persona jurídica y ahí tenemos esa importancia del compliance en sede penal. Aquí, por acabar esta introducción, tenemos que mencionar con la ley orgánica que tuvimos en 2022, que modificó ciertos preceptos del Código Penal. Estos artículos que mencionaba, estos tipos penales, fueron modificados para introducir la excusa absolutoria, que básicamente implica la traslación del programa de clemencia que conocemos bien en materia de defensa de la competencia a sede penal también. Esto viene de la directiva ECN Plus que mencionaba antes Vera, que exigía a los Estados miembros que previeran la protección de los directivos, de las personas físicas, de los administradores de hecho de derecho, que acompañaran a la empresa en la presentación de un programa de clemencia, de forma que pudieran quedar exentos de responsabilidad criminal. La primera aplicación, de hecho retroactiva, ¿no?, que tenemos de esto ha sido este mismo año en la sentencia que se ha comentado mucho de estos meses del Cártel del Fuego. Con esto ya paso la palabra a Julia porque queremos que ella, con el conocimiento que tiene de todo esto, nos pueda dar unas pinceladas de la sentencia, de qué implicaciones cree que va a tener y en general todo lo que quiera apuntar sobre ese cruce y esos puntos de conexión entre colusión y corrupción, perdón, que nos ilustre al respecto. Muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias, Vera, por la presentación de la consulta pública que esperamos participar todos y en cualquier caso enhorabuena por el proceso participativo, es más que bienvenido y muy útil para ver dónde estamos en el ámbito del compliance antitrust, una materia que sigue avanzando desde hace ya un tiempo. Hoy, además de lo que vamos a hablar respecto a la guía, dentro del ámbito de la contratación hay una parte que, como bien ha dicho Pablo, que tiene una relación en muchas ocasiones penal y que en muchas ocasiones tiene una conexión con otros delitos, como pueden ser los delitos relacionados con la corrupción. ¿Vale? Entonces, si hablamos de compliance antitrust, a nosotros siempre nos ha surgido la duda y es algo que hemos debatido mucho en ASCOM o que hemos debatido con Vera y similares y que es algo que la OCDE también ha debatido en muchas ocasiones y demás, es cómo funciona esa relación entre la corrupción y la competencia y, y cómo fomenta quizás la existencia de un pacto anticompetitivo el que surja la corrupción o cómo fomenta la existencia de la corrupción el que surja un pacto anticompetitivo. Esto no es nuevo, esto es más viejo que el cártel como tal, ¿vale? Probablemente esté a la altura de la corrupción, si me lo permitís. Hay casos muy antiguos que ya tratan esto. Sigue habiendo casos recientes en los que se plantea esta situación. De hecho, la sentencia del Cártel del Fuego habla de corrupción directamente, habla de regalos y atenciones que se han hablado de funcionarios que participan en las reuniones
del cártel en diversas ocasiones y habla también de esa situación que se puede llegar a generar. Y esto no es único en ese caso aislado en España que se ha tratado por la vía penal y que ha llevado a una consecuencia penal impuesta por la Audiencia Nacional, salvo error por mi parte, uno de los casos en España y probablemente en Europa en los que esto se está planteando, ¿vale? Em, en otras regiones del mundo, como es el caso de Estados Unidos, está a la orden del día. Está a la orden del día la consecuencia penal. Y como bien ha dicho Pablo, en el ámbito administrativo vamos de la empresa al directivo. En España hay países en los cuales no termina de funcionar, como es el caso de Alemania. Por eso hay una cuestión prejudicial que se ha planteado sobre la responsabilidad de los administradores por la sanción que se impone o no, que os recomiendo que leáis, que también está relacionada con todo esto. Y en el ámbito penal, las personas acudimos a la empresa porque consideramos que se nos queda coja el enforcement cuando llegamos solo a las personas y no atacamos también a la empresa que ha podido beneficiarse de esa conducta ilegal y con relevancia penal. Evidentemente, estoy de acuerdo porque está claro en ambos casos y esto se ve claro en el ámbito del, del derecho administrativo, es que lo que hay detrás, por lo menos detrás de un cártel, son las personas. Precisamente es una clave en común. En corrupción es exactamente lo mismo y que muestra los elementos comunes. Si yo veo los patrones de comportamiento, y hay un estudio de Hauptkapp, que es un catedrático alemán brillante, economista, sobre esta cuestión que analiza 15 cárteles en Alemania, todos tienen elementos en común. Son personas que además todos tienen ciertos patrones comunes, ya sea el cártel de la construcción, ya sea el cártel de los productos alimentarios X o Y, o ya sea el cártel de las consultoras X o Z. Exactamente igual, todas tienen unos elementos en común, es que incluso analizan la edad, entre los 45 y los 60 años. Verá, apúntate esto cuando analicéis correos electrónicos en la CNMC, en función de la edad, vais a LinkedIn y podéis averiguar. No, estoy haciendo broma, pero lo que llama mucho la atención que muestran ciertos patrones en común. Y esos patrones en común no solo sirven a las autoridades, sino que nos sirven a nosotros también cuando tratamos de prevenir estas conductas, ¿vale? Para tratar de analizar estas situaciones, evitarlas y prevenirlas. Y esa es precisamente una de las claves por las que conviene, y me estoy anticipando a lo que vamos a tratar al final, que es combinar el esfuerzo que hacemos de prevención en un área, combinarlo con otras áreas y tratar de combinar también controles, porque de los controles de un lado puede extraer un montón de conclusiones. Vuelvo a la sentencia de la Audiencia Nacional. Es en la primera ocasión, claro, esto es algo que siempre hemos hablado de los que nos dedicamos al derecho a la competencia. Bueno, sí, claro, en el Código Penal español existe el 2662 y siguientes, nunca se ha aplicado. Era siempre lo que decíamos hasta ahora, ¿no? Siempre ha habido algún intento por ahí, hubo un intento respecto a alguna gran compañía del sector energético y similares en algún momento, pero no llegó a sentencia ni mucho menos. Sin embargo, en esta ocasión sí. Y observamos que se trata de un cártel de libro, que tiene su origen en una denuncia que presenta alguien en la Fiscalía Anticorrupción en Valencia. ¿Vale? En vez de acudir a la autoridad de la competencia que podía haber acudido, esta persona acude a la autoridad anticorrupción autonómica. Claro, nosotros hay ahora comunidades autónomas que tienen estas autoridades, otras que todavía no la tienen, salvo error por mi parte, que esto puede generar un poco de caos. Todas tienen ahora buzones anónimos o más o menos anónimos en los que presentar denuncias y entonces en función de por dónde llegue, pues se puede plantear quizás una vía u otra. Este caso de atención porque, como bien digo, es un del libro, pero que le introduce también muchos elementos característicos de la corrupción, ¿vale? Los indicadores son clásicos que podéis ver en las recomendaciones de la OCDE, las recomendaciones que tiene CNMC, que son tremendamente útiles sobre contratación pública y competencia, las recomendaciones de la Comisión Europea, creación de turnos en licitaciones públicas, que se habían pactado previamente, es que lo de los turnos ya es de libro, lo está brava, como bien explicará luego Vera. La fijación de los que además se pueda, lo hicieron de una forma bastante llamativa y de fácil, entre comillas, detección ex post y a posteriori,
la utilización de mecanismos de expulsión es un clásico del que habla también la doctrina mucho. Es decir, tenemos un cártel basado en la confianza, es secreto, y además establecemos mecanismos de expulsión y de disciplina para aquellos que no creen, ¿no? Porque precisamente unos elementos sociales, cuando tú hablas con alguien que ha participado en un cártel, lo primero que te dicen, pero Julia, si es que esto no lo cumple nadie, nos mentimos todos, ¿no? Pero resulta que tienen mecanismos de disciplina y mecanismos tremendamente fuertes en ocasiones, ¿no? De hecho, hay un caso en Canadá en el que enviaban esquelas a las personas que no cumplían directamente. Por poner un ejemplo, eso es un mecanismo ya de disciplina bastante duro, se acerca bastante a la cosa nostra, como detectaron en ese caso en Canadá, ¿no? Y bueno, y luego además aplicaban una serie de técnicas fraudulentas para elevar los costes y en parte y en buena medida con la connivencia de los funcionarios públicos. Esto lleva a que se les imponga penas de entre 6 y 2 años y medio, ¿vale? A 12 personas. Y a que se imponga una prohibición de contratar a una serie de empresas. Todas ellas presentan programas de compliance que la Audiencia Nacional analiza. Algunas de ellas incluso piden, como bien ha explicado antes Pablo, la excusa absolutoria, que es el equivalente al programa de clemencia, que lo aplica la Audiencia Nacional por primera vez. Lo aplica usando la guía, entre comillas, programa de clemencia de la CNMC y sus directrices, exigiendo también la colaboración. Surge la duda de cómo debe ser esa colaboración activa, ¿no? Que plantea la Audiencia Nacional, bueno, pues está colaborando, etcétera, etcétera. Han solicitado una exención y se ha presentado el evento anterior. Y además se trata de una colaboración activa. A mí me surge alguna duda, y no sé si podremos analizarlo o no, y quizás con esto ya os lanzo una pregunta de vuelta a vosotros. El programa de clemencia precisamente lo que busca es romper la estabilidad del cártel y generar el dilema del prisionero. ¿Y cómo queda esto en el ámbito penal en la medida en que el procedimiento de investigación penal puede ser muy diferente al de la CNMC? No sé cuándo se presenta, no recuerdo ahora bien de cuándo se presenta la denuncia. Me Creo imagino que que fue a 2014. O antes, o anterior incluso. O antes. antes del 2014. Creo que sí. Bueno, la sentencia habla del 2018, los cártel, pero bueno, se presenta en el 2014 y la sentencia es del 2025. 25. 9 años. 10 años, pues. Bueno, Y sí, Vera, ¿tú sí. cuánto tiempo tienes? 2 años, 18 meses, ¿no? Hemos ampliado un poco. 24 meses desde hace unos pocos meses, porque antes eran 18, o sea Eso te que... iba a decir, que yo todavía estoy ahí con el chip de los 18, 24 meses. Y precisamente el programa de clemencia lo que busca es generar una situación de estrés para que se presenten solicitudes de clemencia en el menor tiempo posible, ¿no? Y romper esa espiral del cártel. Yo no sé cómo cuadrar esto en el ámbito penal y ahí lo dejo, ¿no? Por más, lo puedo presentar, esto tenía alcance nacional, lo puedo presentar en cualquier autoridad. ¿Cómo funciona? ¿No? ¿Cómo debería funcionar esto en la práctica? Me surgen dudas, lo veremos, pero en cualquier caso, la Audiencia Nacional pues tiene a bien aplicarla en este caso, o sí impone una prohibición de contratar, una prohibición de contratar, que es un cártel de 20 años, la prohibición de contratar equivale, si no me equivoco, a 8 meses, 9 de meses, 9 meses, creo. perdona, me he columpiado por un mes. A 9 meses de no poder licitar con la administración pública. Y bueno, sí, de momento la sesión en la que estamos es una sentencia tremendamente extensa en la que se añade también una descripción de cómo se planteaba el problema del cohecho por el que también se les condena, esa parte de la corrupción, ¿no? Y ya con esto, si queréis, pues vamos pasando, os devuelvo la palabra y vamos comentando el resto de cuestiones que hemos comentado. Gracias. Yo solo os quería un poco lanzar una o dos preguntas sobre esto, más abstrayéndonos un poco del caso concreto del Cártel del Fuego. ¿Queremos desde un punto de vista de política legislativa, es deseable esa intervención
en sede penal de casos para perseguir conductas colusorias. Y más que deseable, acaba siendo práctico, ¿no? Que eso iba un poco al hilo de lo que ya apuntabas, Julia, de por tiempos, por la cooperación entre autoridades que puede implicar, desde un punto de vista también de seguridad jurídica, tanto de las empresas como de las personas implicadas. En fin, no es que vayamos a arreglarlo nosotros aquí y ahora, pero es por si tenéis alguna idea en particular al respecto, algún criterio formado hablando a título personal, sobre todo tú, Vera, o institucional, como quieras, pero no sé si tenéis alguna idea que compartir. Bueno, esto por supuesto a título personal, ¿no? Porque la posición de la CNMC la expresa el Consejo y bueno, pues tenemos nuestros procedimientos, pero bueno, o sea, a nivel personal yo diría siempre que en el ámbito, o sea, se ha discutido mucho sobre la aplicación privada o la aplicación administrativa del derecho a la competencia y hay jurisdicciones donde es de aplicación penal, incluso pues la primigenia que es Estados Unidos, pues de aplicación penal, mientras que en el ámbito continental europeo, pues en la tradición más administrativista. Al final, pues depende mucho, como ha dicho Julia, el estándar penal tiene que ser necesariamente pues un estándar muy riguroso, aunque ya no se aplica el mismo estándar también en el ámbito administrativo, dicen que con matices, pero yo creo que en el fondo matices al final pues no son tantos, ¿no? Porque es casi mutatis mutandi. Pero lo que sí que es verdad que el procedimiento administrativo tiene algunas ventajas. Uno es más ágil por ejemplo, en esto que comentabas, Julia, precisamente en el ámbito de la clemencia, yo lo que diría es que nosotros ahora tenemos perfectamente reglado el procedimiento de la clemencia. Sí. Y entonces eso permite dar mucha predecibilidad, transparencia y a la empresa organizarse cómo quiere afrontar un procedimiento, pues, hombre, complicado y con unas consecuencias importantes, ¿no? Entonces, y luego también añadiría a lo que has dicho antes, que claro, aquí estamos poniendo en el mismo nivel o estamos comparando cosas que a lo mejor no son las mismas simplemente ya por el sujeto al que se le aplica. El ámbito penal es esos artículos del Código Penal que reconocen algunas figuras ilícitas relacionadas con infracciones del derecho a competencia o restricciones de competencia están dirigidas a personas físicas, no a empresas, y el derecho a competencia abarca, como has dicho antes, Pablo, son los sujetos de aplicación son empresas y las personas físicas pues pasaban por ahí, ¿no? O sea, es una sanción que solamente tiene sentido en la medida que se está sancionando a la persona jurídica. Desde esa perspectiva, pues es difícil lidiar los dos, pero yo desde luego desde la perspectiva de una empresa que por lo que sea, pues se incursa en una infracción de este tipo, pues los procedimientos reglados establecidos, un procedimiento administrativo con una solución, porque al fin y al cabo estos son procedimientos dramáticos. Estar 2 años, aunque sean 24 meses, 18 meses, me da igual, ¿no? Sometidos a un procedimiento de estas características, pues también lleva una serie de consecuencias que no solamente son la multa, la prohibición de contratar, sino también la parálisis por análisis dentro de la empresa, ¿no? O sea, tomar una decisión cuando estás sometido a un procedimiento de infracción, pues ya es que todo tiene que pasar 3 o 4 o 5 capas, ¿no? Eso lo trasladas al ámbito penal, con las consecuencias del ámbito penal y en un escenario de 10 años, a mí se me antojaría insoportable, ¿no? Desde el punto de vista ya pensando en la empresa y las personas involucradas en esa práctica. Entonces, bueno, eso, opinión personal mía, no tiene que ver con la institución, pero lógicamente también, o sea, nosotros lo que hacemos es la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia y tenemos nuestras garantías, nuestros procedimientos, nuestros plazos. Bueno, en el ámbito penal entramos en un ámbito un poquito más desconocido, ¿no? Y a lo mejor en ese sentido, pues inexplorado, ¿no? Habría que ver. Pero digamos, bueno, están los países, las cortes anglosajones, que son más penalistas, ¿no? Más de régimen criminal, nosotros, ¿no? Los de tradición más administrativista. Pero sí. Sí, Julia, perdona. pero en el ámbito anglosajón está centralizado. ¿Perdona? Que en el ámbito anglosajón está centralizado, tienes cierta competencia centralizada.
Y a día de hoy yo no la entiendo muy bien, quizás hay que analizarlo cómo quedaría esto en el ámbito penal y demás. En el ámbito administrativo también tengo claro en España dónde para una solicitud de clemencia en Europa. Tengo unas directrices escritas para ello. La ECN Plus nos da directrices, tenemos las directrices de la Comisión Europea, tenemos las directrices de la CNMC, aspecto, etcétera, etcétera. Todo esto nos dice por dónde seguir, nos da cierta seguridad jurídica una vez que te topas con este problema, porque en teoría tú tienes que reaccionar cuanto antes. Una vez que lo has detectado, se supone que te acudir a la autoridad a la mayor brevedad. Y sin embargo, este ámbito, a mí ahora me surgen un montón de... Otra cosa es que la aplique a priori, he denunciado, he colaborado, etcétera, etcétera, pero voy a poder, me da inseguridad, más que seguridad el hecho de saber, ¿no? O sea, es un mecanismo, sí, lo que no sé es muy bien cómo quedaría encajado en la práctica y puede llevar a dificultades si en un momento dado se plantean, no sé, denuncias paralelas o cosas por el estilo o similares, ¿no? No, no lo sé. Me surgen dudas en este sentido. Pero de todas formas, si me permitas, en relación con el programa de clemencia, lo cierto es que ha sido un instrumento de éxito Claro, indudable sí, desde su entrada en vigor hasta ahora, pero es verdad que en los últimos años ha habido cierta disminución, pero por el impacto a lo mejor de las reclamaciones de daños y perjuicios. No sé hasta qué punto también las posibles consecuencias en el ámbito penal, eso a lo mejor vosotros lo sabéis más. Pero bueno, lo que ha hecho la CNMC es explorar, reforzar otras vías de detección del ilícito, porque el programa de clemencia no deja de ser, pues como decías, ¿no? Desestabilizar los carteles que ya existen, disuadir la creación de carteles nuevos y los que están y el efecto carrera. Toda vez que eso ya, pues a lo mejor por otra serie de consideraciones en la toma de decisiones, si se acude o no a la clemencia, ha cambiado, pues lo que nos toca como autoridad es explorar otras vías, sí. que es lo que llevamos haciendo de pues, prácticamente 2017, ¿no? Y luego otras que nos habla la normativa. Si queréis entramos ya en... Sí, sí, me encanta porque, bueno, de forma natural ya me vais tocando el orden, con lo cual, genial. Mejor señal imposible. Sí, sí, era justo lo que tenía pensado comentar con vosotras, un poco vuestra valoración desde la perspectiva ya CNMC bueno, con qué herramientas o en qué herramientas os estáis apoyando más para la detección, investigación de prácticas anticompetitivas ya en la esfera del derecho administrativo sancionador, ¿no? De la Ley de Defensa de la Competencia. Y de hecho, vuestra sensibilidad sobre en qué punto está el programa de clemencia, cómo se está funcionando. A lo mejor entiendo que precisamente con la introducción de esa excusa absolutoria se cierra un poco el círculo y la persona física, que al final va de personas, ¿no? Como comentábamos antes, va a ver que va a estar blindada desde todos los frentes, especialmente en materia penal, y a lo mejor eso puede favorecer. Pero, y con esto ya me callo, sí que estoy de acuerdo que desde un punto de vista de causalidad, creo que lo que más ha impactado en el desempeño del programa de clemencia ha sido sin duda pues, bueno, la proliferación de reclamaciones de daños. Hay algún estudio de la OECD en ese sentido que lo sustenta, que analiza con gráficos, de hecho, ¿no? En diferentes jurisdicciones de Europa, fecha en la que entra en vigor pues, o se transpone, ¿no? O sí, digamos que empiezan ya a operar las reclamaciones de daños y perjuicios frente a las empresas cartelizadas, y la evolución del número de solicitudes de clemencia, y se observa una tendencia pues claramente a la baja, ¿no? Pero sí, las cuestiones en estas dos herramientas que estáis utilizando ahora, si nos puedes dar alguna pincelada de cómo están funcionando, y lo del programa de clemencia ya lo venimos comentando. Pues si me permitís, porque todo lo que voy a contar ahora de los nuevos instrumentos que tenemos, lo que han hecho también es animar nuevas solicitudes de clemencia, porque la medida que nos ha permitido aumentar el número de inspecciones, también eso ha provocado a lo mejor pues, otro tipo, ¿no? A lo mejor ya de reducción. No sé si los oyentes están familiarizados con el programa de clemencia. Pero bueno, básicamente el primero que descubre la autoridad la existencia de una infracción, pues tiene inmunidad total y se va a librar de la prohibición de contratar y otra serie de consecuencias. Pero los restantes, si siguen colaborando, verán una reducción significativa también en la multa. Entonces, bueno, pues
esa mayor número de inspecciones, como las hemos conseguido a través de nuevos instrumentos de detección. Entonces lo voy a leer porque, claro, esto es ya de los técnicos, que Brava o sea, es un sistema de aprendizaje automático supervisado que evalúa las licitaciones. Entonces, básicamente, esto es lo que ha hecho el equipo que conforma la Unidad de Inteligencia Económica de la CNMC, que se creó en el año 2018. Él ha estado durante años trabajando sobre la base de datos de contratación pública, ha estructurado la información y ha entrenado un algoritmo para ayudarle a detectar patrones que pueden ser indicativos de colusión. Entonces, eso por sí mismo no te permite, o sea, no constituye per se únicamente la base de una evidencia de una colusión, pero sí que te da unos elementos que luego a ti te permiten, a través de otros instrumentos, acabar recabando esas evidencias, fundamentalmente una inspección. También tenemos otras vías, por ejemplo, el canal de informantes anónimos, SICA, que lo que permitió es una comunicación totalmente anónima, pero la gran innovación de este canal es que permitir una comunicación bidireccional. De manera que tú antes podías recibir una denuncia anónima con una serie de evidencias o documentación que a ti te servían de base para iniciar el juicio, una inspección, pero había cuestiones que a lo mejor pues, había que aclarar o no se precisaba a lo mejor más información o algún contexto. Y entonces, este canal permitía esa comunicación bidireccional y ha sido un tremendo éxito en la detección de oficio. Y luego también muy importante, la aprobación de los artículos 132 y 150 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite, se ha establecido la obligación, bueno, un canal de información entre los organismos de contratación y la CNMC, de manera que en el momento que ellos intuyen, creen o consideran que en el procedimiento de contratación que tienen delante hay indicios de colusión, lo ponen en conocimiento nuestro. Y eso también puede constituir la base de un procedimiento de oficio. Entonces, todo eso al final son nuevas vías de entrada de información sobre ilícitos de competencia que además luego se pueden apoyar en estos instrumentos también de inteligencia artificial para seguir buscando e investigando, ¿no? Además de Brava, tenemos otro proyecto nuevo que se llama Atenea, que ya utiliza lenguaje natural y lo que hace es que pone en conjunto toda esta serie de instrumentos en manos de la gente que trabaja en la CNMC, de los inspectores, y realmente pues se potencia o acelera y ayuda mucho en la capacidad analítica y en el análisis de la información. Entonces, bueno, y seguimos trabajando. O sea, realmente es un equipo multidisciplinar muy interesante con data scientists, matemáticos, ingenieros, juristas, economistas. Y desde luego, desde 2018 que empezó hasta ahora, es impresionante todo lo que han conseguido. Entonces, bueno, digamos que esto es que en el ámbito de la detección desde la autoridad de competencia, no solamente es la denuncia de siempre, no solamente es el programa de clemencia que tantos buenos frutos ha dado, sino que son todas estas nuevas herramientas que nos permiten detectar más, mejor, actuar más rápido y a su vez generar esas inspecciones que nos generan más solicitudes de clemencia, lo que permite afianzar mejor los procedimientos de infracción. Yo lo que saco un poco de todo esto es que lo que menos falta hacer ahora mismo ya son abogados y juristas. No sé dónde vamos a quedar. No sé, Julia, ¿alguna idea al respecto de esto? Podemos entrenar máquinas en el futuro. También. No, bromas aparte, no. Efectivamente, es una serie de herramientas de detección muy relevantes. También a nosotros, desde la perspectiva de la prevención, nos sirven. Esas mismas herramientas las podemos usar nosotros. Nosotros, desde la perspectiva de la empresa, y yo ya lo animo a varias empresas con las que tenemos varios proyectos, a analizar qué tipo de problemas puede haber en su sector para saber dónde tienen que poner su foco y dónde tienen que mitigar los posibles riesgos de una forma más proactiva, ¿no? Esa es nos sirve a nosotros también internamente
para aprender cómo está un mercado, si estamos en un mercado en el que hay muchos operadores o pocos operadores, o una serie de indicadores, en qué tipo de licitaciones públicas participa, etcétera, etcétera, asociaciones en las que se participa, y todo esto nos lleva a traer efectivamente del aprendizaje que tiene la CNMC. Nosotros desde la perspectiva del compliance podemos también tratar de desarrollar controles aplicados a cada organización, obviamente, y adaptados, que puedan, entre comillas, parecerse a esas ideas que ya tiene la CNMC, que por cierto también tiene la administración pública, que tiene un plan antifraude de los fondos Next Generation, aquella que todavía los tenga, tiene también un listado de REDAX, tiene unas políticas, mecanismos en los que se les está advirtiendo a aquellas personas que toman las decisiones respecto a esos fondos, no solo en relación con el fraude, sino también con la libre competencia. Y de ahí sabemos que la Administración también tiene a su disposición esto. Es decir, que ya es la CNMC, la Administración y nosotros como organizaciones que queremos evitar ese tipo de conducta, pues podemos hacer uso de esas herramientas para tratar de evitar cualquier posible riesgo, ¿no? Que está ahí y que en ocasiones pues, nos va a costar menos de lo que podemos pensar si lo analizamos con cierta perspectiva y viendo las posibilidades de cada organización y sus contrataciones, bueno, y el resto de interactuaciones con el mercado correspondiente. Es decir, que hay también posibilidades para tratar de cerrar esto. Por añadir a lo que ha comentado Vera, a mí siempre me llama mucho la atención el elemento de la exclusión de la empresa, es decir, ese mecanismo de independencia de la prohibición de contratar por el proveedor, entre comillas, que se considera poco fiable, ¿no? Y que la empresa lo puede, entre comillas, resolver con un programa de compliance en la medida en que lo tenga uno a su disposición. Y o la administración se lo puede pedir también. Es decir, oye, he visto esto, te está pasando, ha habido algún informe de promoción que quizás afecta a alguna licitación pública. Quiero saber qué es lo que estás haciendo en evitar todo esto, ¿no? Entonces ahí el programa de compliance pues también juega un papel muy importante. Y que esto no es solo nacional, sino que es algo de ámbito internacional. Aquellas empresas que licitan en el ámbito internacional ya tienen esto encima de la mesa y se tienen que enfrentar a ello. Y, bueno, pues tienen posibilidades a través del programa de compliance correspondiente. Al final, yo aquí es más una percepción también personal mía, ¿no? Y como estamos entre amigos, pues lo comento. Claro, al final, la inversión en compliance es una decisión consciente que hace la empresa, pues oye, por cultura de cumplimiento, por cultura empresarial, pero también al final es una decisión de racionalidad económica, es una decisión estratégica en el sentido que parte de la creencia se puede considerar que adquiere una ventaja competitiva por tener un mejor compliance más sofisticado, por integrar controles automatizados, por integrar el uso de inteligencia artificial, porque me va a permitir detectar antes, gestionar mejor, anticiparme mejor, etcétera, ¿no? Y aquí al final otro gran vector, ¿no? que ha provocado pues, este auge, este interés, y yo lo veo mucho en clientes, ¿no? por invertir en programas de cumplimiento, tanto ex ante, ¿no? Con carácter general, con carácter preventivo, cuando no he tenido ningún susto, como cuando he sido inspeccionado o tenemos un procedimiento en curso, es precisamente el gran temor a la prohibición de contratar, que es una sombra que está ahí, que incluso cuando no se impone en el sentido de que no se concretan los términos y de momento se remite a la Junta y todas estas remisiones por lo general son objeto de medida cautelar, se suspenden, etcétera. Ya solo desde el minuto uno en que se incoa un expediente sancionador, ante la posibilidad legal de imponer la prohibición de contratar, hay mucha preocupación y eso activa enseguida el mecanismo del compliance. Entonces, solo por eso, al margen de que se imponga o no, o con qué severidad, ya es un éxito el tenerla ahí, ¿no? ¿Alguna idea o algún titular sobre el tema de la prohibición de contratar? ¿En qué punto estamos? ¿Alguna idea que queráis resaltar? Da para una sesión en sí misma, puede ser una idea para un futuro ciclo y demás, pero ¿algún mensaje clave que rescatar? Vera, que empiece. Vera, Julia, Bueno, yo os dejo. simplemente que muy recientemente, apenas hace un mes y medio, ha sido la primera vez que la CNMC, conforme a la comunicación que adoptó en su momento, estableció un momento a partir del cual
a los expedientes incoados a partir de esa fecha, la propia resolución de la CNMC establecería el alcance y la duración de la prohibición de contratar. Lo hace normalmente la Dirección de Competencia en la propuesta de resolución porque son los que conocen, mejor proponen, ¿no? Son los que conocen bien la infracción, en ese momento el mercado afectado, los operadores en el mercado y luego, por supuesto, pues como todo en la CNMC lo decide el Consejo. Entonces, recientemente se ha aplicado la primera, pero a partir de ahora todas las resoluciones en principio con infracciones graves de defensa de la competencia van a incorporar ya en la resolución una determinación sobre la duración y alcance. Por supuesto, luego, bueno, pues se pedirá la suspensión o no, pero eso ya está ahí, ¿no? Entonces, eso es el cambio principal y significativo que podemos trasladar en nuestro ámbito en relación con la prohibición de contratar. Es verdad que el primer caso es un poco atípico porque se trata de una empresa que no, en ese momento no estaba contratando dentro de su actividad no está la contratación con el sector público, pero eso no significa que muchos de los procedimientos que tenemos en marcha sí que involucran a empresas cuya parte más importante de su volumen de negocios lo reciben de contratos con el sector público y bueno, pues efectivamente esto ya, como creo que es una de las cuestiones que hablamos hoy, o sea, solo se puede eludir de alguna manera pues con la presentación de un buen programa de cumplimiento normativo en el ámbito de defensa de la competencia y lo que haga la empresa durante el procedimiento en relación con ese programa. Y bueno, pues en ese contexto también es por lo que hemos lanzado la actualización de la guía, ¿no? Para poder también en este nuevo escenario poder clarificar mejor esos criterios de aplicación y en qué momento. Sí. ¿Alguna idea más, Julia? Sí, por añadir, recientemente y con anterioridad a la resolución en la que impone la CNMC sí ha recomendado o ha propuesto a la Junta Consultiva impon o no la prohibición de contratar. Ya contamos con una serie de expedientes que se analizan en el paper que se va a publicar que han preparado Pablo, mi compañera Marina Novo y una servidora. Y veremos ahí hay un listado extenso de resoluciones en los que se venga o no, hay programas de cumplimiento, cómo se analizan, etcétera, etcétera, que os invitamos a que leáis. Simplemente por referirnos hay dos relevantes, que es el de consultoras, que ya conocemos en esta casa, sobre el que ya hubo sesión hace un tiempo de ASCOM sobre cómo se valora o no un programa de cumplimiento por parte de la CNMC y luego recientemente tenemos una resolución en el ámbito de del expediente sancionador licitaciones militares, ¿vale? En este caso se evalúan varios programas de compliance, algunos de forma positiva, otros de forma negativa. Respecto a los de forma positiva, lo que se plantea es que y desde la participación desde el inicio del procedimiento sanador, las empresas implantan, aunque sea ex post, un programa que va viviendo a lo largo del procedimiento sancionador y va mejorando, entre comillas, a lo largo del procedimiento sancionador. Y esto la CNMC lo tiene en cuenta y hay diferencia entre lo que sucede antes de la resolución, luego la fase de vigilancia, etcétera, etcétera. Y finalmente la CNMC propone a la Junta Consultiva, en estos casos el programa lo consideramos lo suficientemente robusto y por tanto recomendaríamos que se impusiera la prohibición de contratar y la Junta Consultiva sigue el criterio de la CNMC. Es decir, que ahí hay un diálogo que se plantea entre la CNMC y la Junta Consultiva, obviamente, pero también hay un diálogo, no es un diálogo, pero sí es un diálogo a través de las resoluciones de la CNMC en las que la empresa presenta su trabajo, los esfuerzos que se están haciendo y que la CNMC lo valora. Y creo que es muy importante añadir que la CNMC tiene en cuenta que se trata de un programa vivo. La empresa también demuestra que es un programa vivo en la medida en que va cambiando, ¿no? Y en la medida en que se va adaptando, ¿no? Y que se seguirá adaptando a lo largo del tiempo ese programa, ya sea pues por circunstancias de ahora pues trabajamos más en el extranjero, ahora tenemos este tipo de limitaciones que antes no teníamos en las que se plantea otro escenario en el mercado, etcétera, etcétera. Es decir, que el hecho
de que el programa sea vivo, y esto es algo que se ha discutido muchísimo desde que empezamos a hablar de compliance en nuestra jurisdicción en España y desde los orígenes de Ascom, que todavía lo recuerdo, es precisamente, claro, la diferencia entre cosmético y un programa efectivo precisamente es que una de ellas es que está vivo, ¿no? Si me lo permitís, ¿no? Algo cosmético es algo estático, hago una foto, toma, esto es lo que hay y ya está. Pero precisamente la gracia, ¿no? Es precisamente ser capaz de que incluso dentro de las posibilidades de una empresa, una pyme o algo similar, que tú puedas, digamos, mira, estos son los esfuerzos que puedo hacer ahora, con total sinceridad, vamos a tratar de mejorar esto y aquello y vamos a dedicarle los recursos que sean adecuados para cada organización. Y además tratar pues controles que sean realistas, que igual encajan en este caso, en esta empresa, pero no en otra. Y la CNMC lo distingue, porque además distingue entre las conclusiones que alcanza respecto a los dos programas que valora, distingue, porque a cada una analiza puntos distintos, ¿no? Sobre qué medidas ha adoptado que se pueden llegar a tener en cuenta que pueden ser relevantes. Pues, por ejemplo, el reglamento de régimen interno en un caso, en otro caso la adopción de medidas disciplinarias, etcétera, etcétera. ¿Cómo se plantea o traslada esto a la práctica? También hay experiencias con autoridades autonómicas que quizás podemos ver un poquito más adelante, en las que también se han analizado programas de compliance con un resultado distinto. Esto nos lleva al punto inicial que estábamos comentando antes con el tema penal. Se vuelve a plantear una situación que quizás, Pablo, tú puedes profundizar más sobre esto. Claro, un criterio de una autoridad, la nacional, y el criterio de las autoridades autonómicas, ¿no? ¿Cuál depende de dónde acabe tu procedimiento? Obviamente hay mecanismos para determinar la competencia de las autoridades, son mecanismos por todos conocidos y analizados también en sede judicial y perfectamente validados para determinar la competencia de u otro, pero claro, surge la duda de qué seguridad se genera ex post. Si en una autoridad han valorado, pues por ejemplo, la formación de una forma y en la otra te lo han valorado eh, de una forma, pues en un lado positivo y en otro lado negativo. Entonces me surgen ahí dudas de cómo vamos a poder encajar esto o estas crecederas en el futuro. Yo entiendo, las considero crecederas, que estamos todos haciendo y que a diferencia de otros casos, en otros ámbitos el compliance, pues bueno, está avanzando a marchas bastante aceleradas, pero todavía requiere una práctica de tribunales para ver qué alcance tiene y qué se considera realmente que va a evitar unas consecuencias o no. Y por decir que en el extranjero, que con independencia de lo que suceda aquí, esto lo hemos tratado en muchas ocasiones, en el extranjero también hay mecanismos de prohibición de contratar, de debarment, que se están aplicando desde hace mucho y que afectan también incluso a cárteles, cuando el cártel es nacional o incluso autonómico, puede que una autoridad en el extranjero exija información y diga, oiga, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿No? O que incluso excluya a una empresa hasta que no le dé explicaciones, ¿no? Y esto también está pasando y puede que incluso vaya más rápido que la Junta Consultiva en ocasiones, si me lo permiten, con el debido respeto. Y bueno, pues esto también nos lleva a reflexionar dónde actuamos y cómo actuamos, ¿no? Varios melones que creo que has abierto aquí, Julia. Bueno, cierro el primer melón, que es un poco el tema de exclusiones y prohibición de contratar. Sí, Un pequeño update, un poco para ver estado de situación, sobre todo en el debate judicial de todo esto de la prohibición de sí, contratar, porque a raíz de las decisiones que ha habido, que realmente, bueno, pues la pionera fue la Autoridad Catalana de Competencia, la primera que pues un poco se aventuró en una resolución sancionadora, pues determinar alcance y duración, y todo eso pues ha desembocado en que estemos ahora con varios recursos subyúdice, recursos de casación preparados y admitidos ante el Tribunal Supremo. Y sobre todo estamos discutiendo y estamos pendientes de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre dos cuestiones. La primera y más evidente es que confirme o no que efectivamente la autoridad de competencia tiene facultad legal para imponer la prohibición de contratar con determinación del alcance y la duración en sus resoluciones, que es un tema que no está todavía del todo cerrado, a pesar de pues del caso de Eólica de Alfoz, ¿de acuerdo? Que comentaba Vera. Y el segundo, que me parece particularmente interesante, es un recurso de casación
que de hecho interpuso la representación de la Autoridad Catalana de la Competencia, es decir, no la empresa afectada por la prohibición, y en la que planteaba la cuestión de cuáles son los criterios de proporcionalidad que se tienen que aplicar, que deben guiar la decisión de la autoridad de competencia cuando lo que está midiendo es eso, qué alcance pongo y qué duración pongo. Y por daros una pincelada, lo que sucedió en el caso es que en la instancia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió moderar la multa que se había impuesto a la empresa por esa práctica anticompetitiva X, en atención a los criterios de la Ley de Defensa de la Competencia para modular la sanción. Dijo, oye, pues la gravedad no me parece que sea tal, la duración no me parece que sea tal, entonces automáticamente, bueno, no automáticamente, entendedme, pero decido moderar la sanción. Y dice el tribunal, y como modero la sanción, consecuentemente modero la prohibición de contratar. Y ahí nos saltan las alarmas, bueno, le saltaron a la autoridad, es decir, no, usted me está aplicando los criterios de determinación de la sanción de la multa, que es una sanción administrativa, a la prohibición de contratar, cuando yo estoy defendiendo que la prohibición de contratar no lo es y que se rige por otros criterios. Pero cerramos el círculo ya del todo, y yo personalmente no sé a qué atenerme, cuando la comunicación 1/2023 sobre criterios para determinar la prohibición de contratar, lógicamente, en buena medida, esos criterios en los que se apoya, pues ¿cuáles van a ser? Lo grave que fue la conducta, cuál fue el mercado afectado, cuánto duró la infracción, que son criterios que ya cristaliza la ley para determinar la sanción. Entonces, es otra cuestión que se va a plantear al Tribunal Supremo que veremos en qué queda. Y por completar esa nota internacional y ese riesgo de exclusión más allá de lo que son las fronteras de España y el sector público español. Importante traer a colación, aunque sea brevemente, el sistema europeo de detección precoz y exclusión. Está regulado en el reglamento financiero, el reglamento sobre el presupuesto general de la Unión, y es básicamente un sistema de prohibiciones de contratar, pero a nivel comunitario, a nivel de la Unión Europea. Permite a la Comisión Europea decidir la exclusión por hasta 3 años, igual que sucede con las prohibiciones de contratar aquí en España, de una entidad para poder participar en cualquier tipo de procedimiento o de concurso financiado con cargo al presupuesto general de la Unión, a fondos europeos. Es decir, una contratación convocada por una delegación de la Unión Europea en Tanzania, que está financiada con cargo al presupuesto general de la Unión, pues eso podría yo como empresa verme excluida de ese procedimiento o de cualquier otro con la misma financiación por hasta 3 años. Lo particular de esto, y lo comento porque son experiencias, y a lo mejor merece la pena que estando a ver aquí lo comente porque son experiencias que nos han pasado. Hay asuntos, procedimientos de exclusión iniciados a nivel europeo, donde lo que se plantea es esa exclusión a nivel comunitario, que han sido iniciados por la Comisión a partir del conocimiento de resoluciones de la CNMC en las que se sanciona, se impone la prohibición de contratar, se envía a la Junta, la empresa recurre a la Audiencia Nacional, se acuerda la suspensión cautelar a nivel doméstico de ese reenvío y, por tanto, la prohibición de contratar queda en barbecho en lo que se confirma por los tribunales si ha habido infracción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no impide, con el reglamento financiero en la mano, que ellos hagan lo suyo, porque pueden excluirte con base a una calificación jurídica preliminar. Entonces, tomamos en cuenta que ha habido una resolución de una autoridad de competencia a nivel nacional y eso ya nos vale. Entonces, claro, al final uno puede estar peleándose ante la Audiencia Nacional, ante el tribunal que corresponda, para que no me apliquen la prohibición de contratar y que a nivel europeo, con un alcance superior, la adelanten por la izquierda, ¿no? ¿Eso qué implica en la práctica? Que yo tengo que acreditar mi compliance antes y directamente a nivel europeo. Porque en ese sistema, como es primo hermano del que tenemos a nivel nacional, del artículo 72 de la Ley de Contratos, se prevé esa posibilidad de presentar medidas correctoras, hacer valer el compliance y así evitar esa exclusión. Hemos tenido experiencias de hecho positivas, pero el susto para la empresa está ahí. Con lo cual, bueno, solo aviso para navegantes sobre esta cuestión. Perdón, Julián. Sí, el procedimiento que se sigue en esos casos es parecido al que se puede plantear en la ANMC. Es decir, hay que dar explicaciones, este es mi programa, esto es lo que estoy haciendo, dígame usted algo, puedo participar en esta licitación, en esta otra no.
etcétera, etcétera. Lleva un tiempo y lleva evidentemente pues un análisis. Y no es solo la Comisión Europea, sino también organismos internacionales. Dices, bueno, el Banco Mundial lo tienes un montón, em, el Banco Mundial, pues otro tipo de organismos internacionales también lo tienen. Cualquier organismo, pues, la ONU o similares, basado en tratados internacionales, lo puede llegar a tener. Ahí sí, si me permitís solamente un inciso, porque es una de las preguntas de la consulta pública, va dirigida en ese sentido, y es el ejemplo del expediente en consultoras, ¿no? Que para evitar o en la medida de lo posible ese tipo de situaciones, lo que se puede hacer en el marco de un expediente sancionador que ha iniciado ya es, bueno, pues cuanto antes poder exponer ante la autoridad tu programa de compliance, Claro. la eficacia del mismo, las medidas correctoras, porque eso lo que puede derivar es en que se proponga, o sea, que la propuesta de resolución no incluya una propuesta de imposición de la prohibición de contratar, por lo cual ese problema ya te lo eliminas. No va a ser posible en todos los casos, obviamente, Mm. y cada caso es un mundo, ¿no? Pero esa opción está ahí. Pues una razón más bueno, primero para trabajar en ese compliance preventivamente, pero desde luego, digamos, aumentar la marcha si ya hay algún tipo de, ¿no? Si se recibe la visita a la autoridad o hay algún tipo de procedimiento abierto, pues realmente realizar esfuerzos en ese sentido. Sobre ya propiamente la guía de la CNMC, os pediría, no sé, una valoración un poco somera general de pues, estos 5 años de aplicación, cómo los valoréis. Efectivamente, el análisis detallado es imposible reproducirlo aquí, lo tendréis todos en un documento y lo tendréis todos por escrito. Pero bueno, para mí, vaya, el caso de licitaciones de material militar, para mí es el primer gran caso de éxito desde la aplicación de la guía, más que el de consultoras, pero esa es opinión personal mía. Pero sí os quería Coincido. preguntar. Sí, ¿verdad, Julia? Nos Sí. vamos tirando flores telemáticamente. No. Eh, pero, pero nada, pediros un poquito vuestra sensibilidad, que nos expliquéis un poquito qué pensáis. No sé, Julia, a ver, realmente. O sea, pues, como queráis saber yo, claro, los dos casos, ¿no? De donde se ha valorado la eficacia del programa de éxito son fundamentalmente consultoras y licitaciones militares, y los dos son muy distintos, ¿no? O sea, la gran diferencia es que en el caso de consultoras lo que se valoró es la existencia de un programa de cumplimiento ex ante, y sobre todo lo que más se valoró además de ese programa, es sobre todo las medidas que que adoptó la empresa una vez iniciado el procedimiento. Entonces claro, ahí está la componente de colaboración activa, que puede verse reflejada como un atenuante en la cuantía de la multa. Pero también se trata de no solamente colaboración activa que puede suceder en el marco de cualquier procedimiento, sino eran medidas adoptadas como consecuencia del programa que existía en la empresa, ¿no? Y pues era un ejemplo concreto, pues, de la formación que se había dado y cómo en esa formación incluía que esa práctica concreta, las coberturas en el ámbito de contrataciones públicas, eran cárteles, ¿no? O sea, cuestiones ya muy de detalle, pero que sí que bebían o traían, o eran consecuencia directa de que esa empresa había tenido un programa de cumplimiento, ¿no? Y luego todas las medidas que adoptaron, la auditoría, pues nada más conocer que estaba en curso el procedimiento, pusieron una auditoría en marcha. Esa auditoría no tuvo muchos resultados, no se quedaron ahí, continuaron, hicieron otra bastante más exhaustiva, ya con data forensic, ahí sí que tuvieron resultados. O sea, realmente eran todas las medidas en marcha, o algunas de las medidas en marcha que puede contemplar el programa de cumplimiento, pues en el marco de un procedimiento. Y eso, bueno, pues se apreció y tuvo sus consecuencias. Licitaciones militares, ya te lo dejo a ti, pero es distinto, ¿no? Es un expediente en unas empresas donde se inicia un procedimiento sancionador, pero no tienen programa de cumplimiento y sobre la marcha, ¿no? Entonces, Julia, por favor, te Sí. dejo. Bueno, efectivamente es un caso de bid rigging que se está ahora mismo
en la Audiencia Nacional, en el que varias de las empresas que han sido sancionadas presentan programas de compliance desde el momento en el que se inicia el procedimiento de investigación. Poco después empieza a presentar sus programas de compliance siguiendo los pasos establecidos por la guía. ¿Vale? Es decir, tratando de ser lo más completos posibles, desde el mapa de riesgos hasta el canal de denuncias, pasando por la formación adaptada, también controles adaptados a las organizaciones, pues por ejemplo, relativos a licitaciones públicas, cómo participar en UTES, establecer un sistema disciplinario, y para ello lo que se ha hecho es básicamente seguir la guía de la CNMC adaptándose a las circunstancias del caso concreto y de la dimensión de la empresa, establecer un plan de acción que también es esencial, básicamente lo que todos conocemos como los elementos esenciales de un programa de cumplimiento normativo. Em, y esto pues, ha ido mejorando. La CNMC pues, va observando una serie de cosas como diciendo, bueno, aquí falta esto lo tenéis que adaptar, hace sugerencias y sobre la base de esas sugerencias pues, se mejora y se plantean las opciones de mejora que finalmente son reconocidas, ¿no? Esta es una de las opciones, uno de los casos que se han planteado, y creo que es muy relevante que la CNMC busca efectivamente ver cómo evoluciona ese programa, que se presenten también evidencias al respecto y que se trate de analizar si está adaptado o no a la realidad de la organización. Eso yo creo que es una de las claves más importantes. Iniciativas de sensibilización que se han adoptado, que puedan incluso parecer pues, relativamente sencillas, pero evidentemente también, una vez más, adaptadas a las circunstancias la senda de la valoración que hace CNMC respecto al programa de cumplimiento normativo en este caso concreto es el alcance y la dimensión de las conductas en cuestión. ¿Vale? Que esto yo creo que también es algo que está muy unido al elemento básico de cualquier programa de cumplimiento normativo, que es el tone of the top y el compromiso. Y a las medidas que puedes adoptar, y abro otro melón, desgraciadamente, pues que hay que abrirlo, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas que toman las decisiones en las organizaciones son los que participan en las conductas o no? ¿No? Y cómo gestionarlo, y más aún cómo gestionarlo de una forma realista en un entorno en el que la organización pues, puede tener una dimensión limitada respecto a las medidas disciplinarias que se pueden llegar a adoptar o no, ¿no? Entonces ahí se plantean ese tipo de tensiones que habrá que ver cómo se resuelven o se pueden llegar a resolver en el futuro. Evidentemente, en una organización grande, pues puede tener quizás más mecanismos de disciplina o resultar más útil, pero en una pyme o en una micropyme, pues cómo dimensionamos esos recursos, ¿no? Por un lado, qué medidas disciplinarias adopto, por otro lado, pues por ejemplo, la función de compliance, qué conocimientos debe tener de competencia, alcance a recursos, etcétera, etcétera. Cómo se puede gestionar esto en la práctica de una forma, insisto, tiene que ser realista, porque es que no estaríamos volviendo a hacerlo, bueno, estaríamos lanzando un mensaje imposible a la práctica, ¿no? Y entonces, esto sí que ha planteado ciertas dudas y tensiones, en mi opinión, y bueno, que yo creo que se resolverán caso por caso, ¿no? Básicamente esa es la conclusión. Yo creo que... No, perdón, Julia. Sí, sí, continúa. No, ya había acabado. No, que me viene perfecto que comentes esto porque yo no quería cerrar hoy sin decir lo siguiente. Y es que, a ver, la guía de la CNMC al final tiene un alcance general y tiene que seguir teniéndolo y tiene que valer para todo el mundo, ¿no? Como guía, como directriz. Entonces, esa es la mayor virtud que tiene, pero también la mayor limitación, porque no son guías por sectores o no son guías, ¿no?, con indicadores específicos para el compliance de competencia de una pyme o de una empresa del IBEX 35, ¿no? Pero dentro de ese alcance general, creo que es positivo y conviene intentar aterrizar todo lo que se pueda, porque creo que sí que hay cierto riesgo, estamos viendo cierto riesgo de fragmentación en la existencia de múltiples estándares o guías dentro del territorio nacional Sí. y en cómo se está aplicando incluso la propia guía de la CNMC. En cuanto a lo primero, existe la guía de la CNMC, ¿no?, desde el año 2020. Un par de años antes teníamos la guía de la Autoridad Vasca de la Competencia. El año pasado, desde 2024, la Autoridad Gallega de la Competencia se animó publicando sus propios criterios, que tienen también algunas ideas interesantes, ¿no?
e incluso las autoridades regionales que todavía no se han animado a dotarse de su propia guía de valoración de programas de cumplimiento, cuando aplican la guía de la CNMC, pues aplican estándares un tanto distintos y a veces, en mi opinión, falta un poco esa sensibilidad todavía del compliance, de no perder, ¿no? De estar con los pies en el suelo y tener en cuenta pues, un criterio de proporcionalidad, de, oye, cuáles son los recursos que de manera realista puedo dedicar, ¿no? a mi programa de cumplimiento y que no perdamos el norte, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, la Autoridad Catalana de Competencia, para mí está sentando en sus casos un estándar bastante exigente, que es positivo en el sentido de, oye, que lanza un mensaje potente y lanza un mensaje de no va a valer cualquier cosa, ¿no? Pero luego eso a lo mejor contrasta con alguna cosa que ha hecho la Autoridad Vasca de la Competencia y sobre todo refiero a un caso que es el de publicidad del Ayuntamiento de Bilbao, en el que, como durante el procedimiento las empresas presentaron una propuesta de proyecto, de programa de cumplimiento y por tanto le plantearon a la Autoridad de Competencia la promesa de que iban a desarrollar un programa de cumplimiento, no se impone la prohibición de contratar. Es decir, invierte el orden natural de las cosas o legal de las cosas. No es que te impongo la prohibición de contratar y en vigilancia vemos cómo evoluciona, ¿no? Que es la experiencia de licitaciones de material militar, sino que directamente esa empresa termina el expediente sancionador sin una prohibición de contratar impuesta. ¿Y qué pasa si luego la empresa no desarrolla un programa o no lo desarrolla rindiendo con las expectativas de la autoridad de competencia? Podrá multarla por el incumplimiento de su resolución, pero no podrá incoarla otra vez y entonces sí ponerle una prohibición de contratar porque ya se le pasó el arroz, no lo hizo. Y de hecho, el artículo 62 de la ley de contratos lo que exige es que se acredite la adopción de medidas, no que las prometas, ¿no? Entonces vemos que dentro de España, dentro de nuestro país, tenemos en muy poquito tiempo experiencias diametralmente opuestas. Entonces yo me encuentro con una empresa en una disyuntiva así, ¿no? Desde un punto de vista, ¿no? Como asesor legal, ¿qué le recomiendas? ¿No? Es básicamente una lotería y depende de qué autoridad vaya a tener competencia para conocer de tu caso. Entonces, por eso creemos que todo este proceso que se va a iniciar ahora de revisión es crítico, es muy importante y el delivery final de cómo quede, pues cuanta mayor luz arroje sobre cómo se van a evaluar los programas de cumplimiento, pues creo que todos lo agradeceremos. Vale, nos quedan 10 minutos. No estoy controlando el chat. Bárbara, no sé si tenemos preguntas, espero que sean fáciles. Sí, gracias. Gracias todos a vosotros tres para la excelente exposición. Hemos facilitado efectivamente la parte de preguntas y respuestas y tenemos algunas preguntas. Uno es, ¿podría considerarse conforme a los principios de libre concurrencia y a la normativa de contratación pública la imposición de una limitación o prohibición de subcontratar entre los operadores que concurren a una misma licitación como mecanismo de control para evitar posibles prácticas colusorias? O sea, si yo entiendo bien, la pregunta es si legalmente se puede prohibir directamente la subcontratación porque plantea un riesgo potencial de colusión. Sí. A ver, ¿alguien quiere responder a esta pregunta? Pablo, para ti. Qué bien. A ver, no creo que, o sea, bajo la ley de contratos del sector público, vaya, hay una regulación sobre esto, respecto de cuando bueno, los riesgos que plantea la subcontratación, cuándo es posible, cuándo no. Una prohibición categórica de, oye, vamos a cortar con toda posibilidad legal de subcontratar porque implica riesgos, no creo que tenga encaje bajo el régimen actual de la ley de contratos del sector público. Otra cosa es, y comparto la preocupación, de que es cierto que en el ámbito de la contratación pública, pues muchas veces se hace un uso de la subcontratación pues como un mecanismo ¿no? para articular un reparto, ¿no? Y es o básicamente esto o una oferta de cobertura, ¿no? Es mi posición, no creo que, vaya, creo que la subcontratación en muchas situaciones permite, ¿no? fomentar la concurrencia y aumentar opciones para participar. El mal uso que se le pueda dar está ahí, se tiene que perseguir. Ahí está la guía de la última edición, de hecho, de vuestra guía de la CNMC sobre planificación y diseño, dirigida sobre todo a las administraciones, que se publicó en abril, que es una lectura densa pero muy recomendable. Y ahí da unas pautas sobre cómo navegar un poco la fina línea entre estas dos realidades.
recurrir a una prohibición categórica no sé si es la opción. Ahí, si me permites, Pablo, Sí, sí. lo que tienen que hacer es ¿no? incluir esta cuestión en su mapa de riesgos, porque va a ser distinto, ¿no? Como las consecuencias que va a tener esto en un sector, en otro, en una empresa, en otro, o sea, las subcontrataciones, que es el pan de cada día, ¿no? Y se puede utilizar, desde luego, se utiliza muy recurrentemente en infracciones de competencia, pero no necesariamente. Entonces, es una cuestión que tendrán que analizar cada empresa. Muchas gracias. No sé si Julia quiere añadir algo. No, Nada. Seguimos con otra pregunta que, visto todo esto, explicando el anterior, ¿puede considerarse válido a estos efectos implantar ex poste un sistema de compliance penal conforme a la norma UNE 19.601 focalizado en los riesgos ilícitos de competencia y su conexión con otros delitos, o se exige un programa específico de competencia? Pero puede considerarse válido cuando te lo valora una autoridad de competencia, porque entonces, no, yo aquí, a ver, partimos de una idea que hay, o sea, el universo de conductas que atentan contra la libre competencia, una pequeña parte está tipificada penalmente y a lo mejor la tratas ya en el marco de un sistema de prevención de riesgos penales, pero hay mucho más. Hay mucho derecho a la competencia más allá del 262, del 281, del claro. 284 del Código Penal. Entonces, ante una autoridad de competencia, digamos que aunque solo sea estéticamente vender el programa como diciendo aquí tienes mi programa penal que incluye cierta deferencia a ciertas conductas anticompetitivas, creo que se puede quedar un poco cojo, pero Vera, por favor. Aquí. Nada que añadir, efectivamente. Otra cosa es que tengas elementos comunes. Por Mm, ejemplo, el canal de denuncias. ¿Qué me ocurre? ¿Vale? O una serie de elementos, pero evidente, porque compliance, y esto es común, y por eso también es adecuado combinarlos y averiguar que tener una perspectiva general en la medida de lo posible, eh, porque así te permite valorar la efectividad de tus controles y ver realmente dónde están los problemas en tu organización. Compliance, todos, ya sea penal, competencia, protección de datos, me da exactamente igual. Todos tienen una serie de elementos comunes. Esos elementos comunes se pueden compartir. Y yo entiendo ahí la referencia del compañero a la ISO correspondiente, a la UNE, perdón, y también tenemos la UNE ahora de programa de competencia, que en el fondo lo que tiene es la CNMC, han añadido una serie de cuestiones adicionales, etcétera, etcétera, y es certificable. Entonces, tienes elementos comunes, pero lo que no puedes tener es un mapa de riesgos, como bien ha dicho Pablo, y Vera lo ha visto, que vea el resto de delitos de competencia. Es decir, que tú tendrías que ampliarlo y luego, evidentemente, necesitarías el manual correspondiente respecto a todos los posibles problemas de competencia o no, pero una serie de elementos sí que pueden ser comunes. La formación también tiene que ser especial para competencia, obviamente. Los conocimientos de la persona que lleve la función de compliance o el comité de compliance, pues también tendrá que haber alguien que sepa de competencia, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que se pueden, y eso es lo bueno, que entre comillas puedes combinar, pero en la medida en que abarques los riesgos y que tengas en cuenta lo que dice la guía de la CNMC, pero no creo que necesitemos dos canales de denuncia. Es que en ese sentido nos volveríamos todos Sí, locos. Y de hecho ya está pasando en muchas organizaciones que se están multiplicando los canales, las funciones, y es muy importante tratar de ver cómo se puede coordinar el acceso a la información pues, de distintos ámbitos, ¿no? Pasa esto mucho pues, en temas de acoso laboral, por ejemplo, y similares, que ahora se están implantando un montón de protocolos de prevención que claro, que afectan a la función de compliance, y si afecta a la función de compliance, pues bueno, pues también tiene cierta información que hay que tener en cuenta, ¿no? Y es esto importante es, coordinar esto internamente. si me Lo que lleva permitís, otra vez así, más, sí, perdón, no, vuelvo a perdonar. Uy, Julia, termina, por favor, Julia. sí, perdón, lo que quería añadir era que lo que lleva a que al punto de inicio, que tiene que estar vivo y adaptado a la organización, sí, sin Sí, es que más. eso justo quería volver sobre lo que había dicho antes Pablo, que la guía de compliance, la de 2020, en la parte inicial dice claramente que se ofrecen esos criterios, Claro. pero ni tienen que estar todos, ni tienen que Mm, estar así, ni son, mm, no es un checklist que tienes que ir uno por uno, sino que tiene que estar adaptado a cada tipo de empresa.
Entonces, obviamente no se puede pedir lo mismo a una gran empresa que a una pyme, y en el caso de una pequeña empresa que ya tiene su programa en el ámbito penal, que lo adapte en la medida de sus características y de su ámbito de aplicación, pues que añada unas cuestiones de competencia o que abarquen esa identificación de riesgos de competencia, y que luego lo pueda encardinar en el suyo general o previo que ya pueda tener de penal, es perfectamente válido. O sea, ahí la adaptabilidad es esencial, y la guía antigua lo reconoce y la nueva lo Sí. reconocerá también. O sea, aquí lo que hay que hacer es tremendamente respetuosos con la estructura, la dimensión y la forma de trabajar de cada una de las empresas, y porque es un panorama muy heterogéneo, y eso no significa que todos puedan cumplir todo de la misma manera, ¿no? Eso es muy importante. Sí, a ver, hay que tener en cuenta una cuestión práctica, que es que cuando una empresa se encuentra en la tesitura de que una autoridad de competencia le tenga que evaluar su programa, va a ser una situación ya ex post, donde se ha Sí. confirmado, o al menos, bueno, confirmado cuando haya una ratificación judicial y todo eso, pero como mínimo algo sabemos que no se ha hecho del todo bien y hay un procedimiento abierto, entonces ya es un escenario ex post donde se ha materializado al menos un riesgo de compliance, ¿no? Por utilizar la terminología nuestra, ¿no? Ya sabemos que hacemos aguas a nivel de nuestro sistema en algún momento, ¿no? Entonces, aunque yo lo que tenga como empresa hasta ese momento sea un programa enfocado en la prevención de riesgos penales, en ese contexto ex post tendré que valorar, ¿no? Hacer una valoración coste-beneficio, y aquí la pregunta es, ¿cuánto cuesta económicamente y operativamente implantar un sistema funcional de compliance, de competencia? Porque puedo utilizar, como decía Julia, oye, el compliance officer, el canal de denuncias, el sistema disciplinario con una mínima adaptación, y luego a partir de ahí construir como un mapa de riesgos de competencia, con criterios de determinación del riesgo inherente de competencia, con controles que no sean los CIF y los 4 controles financieros que yo tenga en materia penal, los que sean necesarios. Si tengo que tener un protocolo para regular y medir bien cuándo voy en UTE y cuándo no, pues lo tengo que implementar. Acciones de sensibilización, perdón, oye, ¿cuánto cuesta programar ciertos correos periódicos a la plantilla, advirtiendo, sensibilizando sobre riesgos de competencia en particular, ¿no? Y entonces es caminar ese equilibrio entre, oye, sin renunciar al trabajo que la empresa ya tenga y a las virtudes de su modelo penal, hay que darle su espacio y dejar que respire el compliance de competencia, ¿no? Y esto es un poco lo que quería comentar. No sé, Bárbara, si tenemos alguna pregunta más. No, no han entrado más preguntas. Nada, pues alguna intervención más por vuestra parte, Vera, Julia. Agradeceros vuestro tiempo. Igualmente, y animaros a Eso, participar en la consulta pública, sí. que bueno, pues entre todos seguro que conseguiremos esa adaptación y esa actualización que se pretende con la consulta pública y el proceso que se inicia con él. Pues Fenomenal. nada. Gracias a Ascom también pues por invitarme hoy, a mí en particular, a la CNMC, y haber dado también esta posibilidad de comentar la consulta pública. Nada más, gracias a vosotras, a los que nos habéis seguido esta tarde de martes viniendo del puente. Nada, esperamos que os haya resultado interesante y nada más, animaros al margen de participar en la consulta, también a echarle un vistazo en la medida en que os resulte de interés a este estudio que, al margen de que va a estar publicado en la web de Ascom, creo que todos los inscritos vais a recibir copia en cuanto esté disponible, que va a ser esta semana. Y a partir de ahí, si surgen dudas relacionadas con lo que hemos comentado hoy o con el contenido del análisis que hemos hecho, también podéis escribir a Ascom y a Julia y a mí nos van a llegar esas dudas, y en la medida que la agenda lo permita y podamos, pues las contestaremos encantados. Sí, Así que nada. quizás podemos mandar podemos mandar el enlace a la consulta pública Eso, directamente a la estoy consulta, haciéndolo. Estoy justo haciéndolo. saltándonos los 2 pasos previos de la web, Más fácil imposible para contribuir. con el enlace directamente, sí. Nada, solamente me quiero dar las gracias, Vera, Julia, Pablo, por vuestra participación.
A todos los asistentes, muchísimas gracias. Ya no tengo nada que añadir, solamente que mandaremos la grabación de este webinar. Podemos hacerlo junto, también incluir el enlace de la consulta pública. Muchísimas gracias y también decir que ya lo has dicho, en los próximos días estará a la disposición también en análisis de los 5 años del guía. Entonces, lo incluiremos, si es posible, en el mismo correo que vais a recibir todas las personas que han asistido al webinar. Muchísimas gracias. Esperamos contar con todos vosotros en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Entiendo que seguimos todavía. Sí, Para todos. ¿Y ahora hemos perdido a Julia? no, Julia está aquí. Ah, vale. Ya te iba a Pero criticar. veo los otros. Espera, que sigue habiendo 55 participantes. Sí, ¿no? Ah, Ahora estoy yo sola. Ah, ¿habéis vuelto? Eh,